Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Hermanos, hemos llegado ya a la parte final del libro. Vamos a ver la séptima sección a partir de ahora, ¿verdad? En el capítulo 20, del capítulo 20 al capítulo 22. Capítulo 20 al capítulo 22. Iniciamos la última sección aquí, hermanos, recordando que cada una de estas secciones trata sobre el período nuevo testamentario, ¿verdad? Cada sección trata del período nuevo testamentario, según el enfoque y cómo hemos, dijéramos, partido el libro, ¿verdad? El período nuevo testamentario o la era de la iglesia que comienza con la primera venida del Señor y termina con su regreso glorioso, ¿verdad? Esa es la forma en que hemos estado desarrollando el libro. Cada sección, hermanos, como esta, comienza normalmente con una visión de algo que está pasando en el cielo. Por ejemplo, aquí usted mira el versículo 20 y dice, el versículo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo. Cada sección tiene esa peculiaridad, comienza con una visión de algo que pasa en el cielo. Entonces, hermanos, siguiendo esa línea de pensamiento, iniciamos aquí en el capítulo 20 nuevamente con la era cristiana, ¿verdad? Y vamos a terminar, el mismo capítulo 20 va a terminar con el juicio final, ¿verdad? Que hemos estado viendo eso en cada sección. Pero el capítulo 21 y 22 toca aspectos que no se han tratado en todo el libro, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el estado eterno, con el reino eterno. Entonces, vamos a comenzar ahí con el inicio de la era cristiana, el regreso de Cristo, el juicio final, y luego vamos a ver la descripción del estado eterno, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Ahora, vamos a leer aquí los del versículo 1 al 10 que vamos a ver esta noche, hermanos. Y esta sección, como la mayoría de Biblias, la titula Los 1000 años o el milenio, ¿verdad? Como se conoce. Ese es nuestro título esta noche, el milenio. Del versículo 1 al versículo 10. Y luego del versículo 11 al 15, la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar del juicio final o el juicio del gran trono blanco. Entonces, dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿verdad? Y lo ató, dice, por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
Y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Perdón. Entonces, vamos a dividir esta sección, hermanos, en 4 partes. Quiero que se familiarice con el texto. Versículo 1 al 3 va a ser la primera parte, luego del versículo 4 al 6 y la última parte del versículo 7 al 10. La primera parte vamos a hablar de lo que pasa, dijéramos, lo que predomina en la tierra mientras se desarrolla el milenio, vamos a decir, el milenio en la tierra le vamos a llamar. Del versículo 4 al 6 vamos a hablar de lo que durante el milenio pasa en el cielo, lo principal que pasa en el cielo. Y luego del versículo 7 al 10 vamos a hablar de lo que ocurre al final de los 1000 años que habla Juan aquí, lo que ocurre al final de los 1000 años. Entonces vamos a dividir así esta parte. Ahora hay una sucesión de eventos aquí en los primeros versículos que leímos que quisiera mencionar, ¿verdad? Que son eventos principales que hemos venido mencionando a lo largo de todo el estudio del Apocalipsis. Dice que Satanás dice que es prendido, atado y encerrado en el abismo, ¿verdad? Es capturado, dijéramos, es atado y es encerrado en el abismo. Eso comienza describiendo ese hecho, el pasaje. Luego se habla de un período de 1000 años, ¿verdad? Un período, primero es capturado Satanás, el dragón, y Juan es muy explícito, ¿verdad? Y repite, dice Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, para que no haya duda, 4 nombres para referirse a Satanás, al diablo, claramente. Entonces es capturado. Luego viene un período de 1000 años, dice, durante el cual Satanás no puede engañar más a las naciones, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer. Y durante esos 1000 años, los fieles, o sea, los creyentes, ¿verdad? Dice que reinan con Cristo durante esos 1000 años. Entonces, esos fieles son los que no fueron marcados con la marca de la bestia, los que despreciaron sus vidas hasta la muerte, los que fueron decapitados, y le pudiéramos llamar los fieles. Los fieles reinan con Cristo 1000 años. Satanás durante esos 1000 años no puede engañar a las naciones, sino hasta el final de esos 1000 años. Luego dice que Satanás después de los 1000 años, Satanás es desatado por un corto tiempo, un periodo corto de tiempo, y va a las naciones para engañarlas y convocarlas a esa batalla, ¿verdad? Que le hemos llamado el Armagedón. Y luego termina hablando del regreso de una forma indirecta, pero habla del regreso de Cristo, del regreso glorioso del Señor. Entonces, una pregunta que debemos hacernos aquí, hermano, y quiero en esta introducción, que depende qué tanto hemos estudiado esto, pero algo hemos oído a través de nuestra vida cristiana quizás. Pero cuando hablamos del milenio, hermanos, hay diferentes posiciones, ¿verdad? En cuanto a este tiempo, a este periodo de tiempo. Por lo menos hay tres posiciones escatológicas, ¿verdad? O sea, de enfoque hacia el futuro de este periodo de 1000 años. Entonces, esas 3 posiciones depende de si nosotros interpretamos este pasaje de una forma literal o de una forma simbólica. Entonces, si yo lo interpreto de una forma literal, voy a ver una posición, ¿verdad? Ahora, si yo lo interpreto de una forma simbólica, es otra posición. Entonces, por eso tenemos lo que se llama el premilenialismo, ¿verdad? Premilenialismo, el postmilenialismo y el amilianismo. Son las 3 posiciones. Pre, antes, post, después, y ya mileniales que no hay milenio, dijéramos, ¿verdad?
sin milenio quiere decir. O sea, sin milenio literal, ¿verdad? Entonces el enfoque premilenial, hermanos, que es el que más hemos conocido la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que más se enseñó en la iglesia estas últimas décadas en la iglesia evangélica en nuestro país. Casi solamente se había hablado hasta hace un tiempo atrás del enfoque premilenial, ¿verdad? Fue el enfoque que en lo personal yo estudié mucho, leí muchos libros al principio, después que me convertí, cuando comencé a estudiar la Biblia. Pero ese enfoque, hermanos, ve los 1000 años como literales, 1000 años literalmente hablando, ¿verdad? Entonces, ese enfoque lo que dice es que premilenial es porque tiene que ver con el regreso de Cristo. Cristo viene antes de los 1000 años, ¿verdad? El enfoque premilenial dice que Cristo regresa antes de los 1000 años. Pero en el pasaje vemos claramente que Cristo viene después de los 1000 años, ¿verdad? Aquí. Pero ese enfoque enseña que Cristo viene o antes del milenio, de los 1000 años. El enfoque postmilenial es un poco una combinación entre literal y simbólico, pero el enfoque postmilenial dice que Cristo regresa después del milenio, pero se entiende que el milenio es literal, ya sea en un periodo de 1000 años o una época donde el evangelio prospera, y fue la posición postmilenial fue la posición que la iglesia más enseñó y creyó durante la época de todo el progreso de la humanidad, ¿verdad? De la época de la iluminación y los periodos de desarrollo de todos los inventos y todo eso hasta las guerras mundiales del siglo pasado. Entonces, porque hubo un gran progreso, ¿verdad? Y la ciencia y todo iba mejorando. Entonces, producto también del evangelio, ¿verdad? Después de la reforma protestante vino un gran desarrollo en toda Europa, en todo el mundo. Bueno, Europa es lo que es hoy por todo ese desarrollo, los Estados Unidos, y el evangelio fue creciendo, el mundo se fue cristianizando, y entonces lo que la iglesia creyó en esa época es que en esta posición era lo que más se creía. A través de la historia de la iglesia ha cambiado. Al principio, una de las posiciones que más se enseñó al principio de la era de la iglesia fue precisamente el premilenialismo, y luego en esa época el postmilenialismo. El amilenialismo, hermanos, que es la posición con la que voy a enseñar yo ahorita esta noche, ¿verdad? Interpreta el milenio como algo simbólico, ¿verdad? El amilenialismo lo que dice es que el milenio es un enfoque simbólico, que no son 1000 años literales, sino que es un periodo de tiempo, ¿verdad? Y esa posición se llama amilenialista. Entonces el amilenialismo enseña que el milenio es la era cristiana, como estamos hablando, ¿verdad? Hemos venido hablando a través de todo el estudio. Cada sección que hemos estudiado es la era cristiana. Entonces el amilenialismo enseña que la era cristiana, desde la primera venida de Cristo hasta el regreso de Cristo, ese es el milenio, ¿verdad? Y que los 1000 años es simbólico aquí. Entonces, durante ese periodo de tiempo en el cual Cristo, ¿verdad?, reina desde el cielo después de su ascensión, y Él regresará para instaurar su reino literal y permanente sobre la tierra y sobre todo el universo. Ya Cristo reina, pero Él va a regresar a instaurar su reino aquí en la tierra. Eso es básicamente lo que enseña el enfoque amilenialista. Entonces, aquí una cosa importante en cuanto a la interpretación, hermanos, es que si vamos a interpretar algo literal, deberíamos de todo interpretarlo literalmente o casi todo, ¿verdad? O si voy a interpretar el pasaje de una forma simbólica,
debe de ser coherente de cómo hemos venido interpretando todo el libro a lo largo del estudio. Y si yo interpreto que la cadena, ¿verdad? Cuando dice que el ángel traía una cadena, ¿verdad? En la mano con la que supuestamente amarró a Satanás. Entonces, esa cadena, ¿cómo la deberíamos de interpretar, hermano? ¿Como literal o simbólica? Simbólica, ¿verdad? Eso es bastante obvio. Entonces, el pasaje es un pasaje que entendemos que es algo simbólico, ¿verdad? La cadena es simbólica porque Satanás es un espíritu, ¿verdad? Y el ángel no lo va a amarrar literalmente con una cadena para mantenerlo ahí quieto. ¿Sí? Entonces es algo simbólico. Y entonces así vamos a entender los 1000 años. Ahora, una cosa, pudiéramos hablar un montón de aspectos pero no es tampoco el propósito, no es un estudio, ¿verdad? Así detallado que estamos haciendo. Pero, hermanos, el concepto de 1000 años literales, los mismos premilenialistas, si usted lee sus libros, vamos a encontrar que ni Jesús ni los apóstoles hablaron nunca de un milenio, de 1000 años literales, ¿verdad? Jesús nunca en los evangelios habló de que iba a haber un reino de 1000 años en la tierra, que Cristo iba a venir a reinar 1000 años literales en la tierra. Jesús nunca habló de eso, ¿verdad? Ni los apóstoles hablaron de eso. El único lugar en toda la Biblia donde aparece una referencia a un reino de 1000 años es precisamente este pasaje. Entonces, desde ahí ya comenzamos a tener, dijéramos, problemas fuertes para una interpretación literal de los 1000 años. Y así hay un montón de objeciones, pero creo que esa es una de las cosas más importantes. Pero yo creo que con eso, hermanos, para nada más, si alguien quiere profundizar o después quiere ver o darle alguna literatura para que pueda leer y profundizar en los diferentes enfoques, hay una cantidad de libros, ¿verdad?, para eso. Pero veamos, hermanos, la primera parte del versículo 1 al 3. Dice, si regresamos ahí al texto, vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, lo ató por 1000 años. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, debemos recordar, hermanos, enseñamos eso a través del estudio, ¿verdad?, que con la venida de Cristo, ¿verdad?, hubo un cambio, dijéramos, radical en la atmósfera espiritual del mundo, de la tierra, ¿verdad? La primera venida de Cristo provocó un cambio radical en la atmósfera espiritual, dijéramos, en el aspecto espiritual en el mundo, en la tierra, la primera venida de Cristo. Voy a ir así rápido a hacer algunas referencias. Cuando Cristo vino, ¿verdad?, se encarnó, vino a hacer su obra y finalmente morir en la cruz del Calvario. Y cuando estaba Él en la cruz, ¿qué fue lo que Él expresó antes de expirar, hermano? Consumado, consumado es. Eso quiere decir, está hecho, está completado. Él completó su obra de redención. La obra que el Padre le encomendó a Cristo, Él la terminó. Él expió nuestros pecados con su sacrificio en la cruz. Él completó su obra de redención. Él abrió las puertas de los cielos para todos nosotros los que creemos, ¿verdad? Él le abrió las puertas de los cielos a su pueblo. Consumado es, hecho está, completo está. Entonces, el Cordero es sacrificado por el Padre en la cruz y Él expía el pecado de su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
¿verdad? Aquí se está refiriendo al ser humano, al pueblo, a los escogidos, a su pueblo escogido. Dice, Él también, o sea, Cristo está hablando, participó de lo mismo, se encarnó, Dios se hizo hombre. Entonces, ¿por qué hizo eso? Dice Hebreos 2:14, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Él destruyó el imperio de la muerte. Destruyó el imperio, y si ustedes siguen leyendo el pasaje, destruyó el imperio de Satanás. Cuando Él dice consumado es, y expira y entrega su vida, su cuerpo en sacrificio como ofrenda agradable al Padre, entonces Él rompió, destruyó el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Entonces, ahí hay un rompimiento, hay un cambio entre lo que era el aspecto espiritual del mundo antes de ese acontecimiento y después. Eso estamos claros, ¿verdad, hermano? Espiritualmente hablando, el mundo, la esfera espiritual en el cielo y en la tierra cambió con la muerte de Cristo. Él rompió el imperio de la muerte. Él fue sepultado y dijo que la muerte no podía retenerlo y abrió el sepulcro, resucitó y fue alzado hasta lo sumo, ¿verdad? Fue levantado el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 15, hablando de la cruz de Cristo, dice, despojando, dice, a los principados y a las potestades, o sea, a Satanás y a todos sus huestes, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en la cruz, hermano, Satanás fue derrotado. O sea, Satanás está ya derrotado, fue derrotado, amén. No es que, a ver si, no, ya está derrotado Satanás. Cristo lo derrotó, lo exhibió y todas las implicaciones de eso. Destruyó su reino, su imperio, su poder para engañar, para esclavizar al hombre. Fue roto, fue quebrantado y se abrieron las puertas de los cielos. De hecho, muchos, dice los evangelios, que algunos resucitaron también después que Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces, Cristo venció en la cruz. Entonces, después de ser sepultado, resucitar, Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Entonces, Satanás, ¿qué ocurrió cuando Jesús ascendió a los cielos? Bueno, en Apocalipsis, si lee conmigo ahí el capítulo 12, ¿verdad? Versículo 9, vimos eso días atrás. Dice que está hablando de la ascensión de Cristo y dice aquí el 12:9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o sea, el mismo que está hablando aquí Juan, el cual dice engaña al mundo entero, ¿verdad? Dice, fue lanzado fuera. O sea, ¿de dónde fue lanzado? Del cielo, ¿verdad? Fue arrojado, dice, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás, cuando Cristo fue alzado a los cielos, Satanás fue expulsado de los cielos. Fue arrojado del cielo. Entonces dice el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ahí lo que se le llama la apertura del reino. Cuando Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha aperturado, le llaman algunos. Dice, ha venido la autoridad de su Cristo. Por eso es que Cristo, cuando resucitó y se le apareció a los discípulos, hermanos, Cristo le dijo a sus discípulos antes de darle la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada
Por tanto, dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Por qué? Porque se me ha dado la autoridad para que ustedes puedan hacer eso, dijo el Señor. Entonces dice, ahora ha venido la autoridad de su Cristo. Entonces, en primer lugar, la autoridad de Cristo en el plan de redención de Dios, en el propósito de Dios, la autoridad de Cristo que Él nos delega como iglesia es ¿para qué, hermano? Para que hagamos la obra misionera, para que hagamos la misión de Dios. Para eso es en primer lugar la autoridad que Cristo nos da. Y todo lo demás que tiene que ver con la autoridad que Él nos ha dado como iglesia, tiene que ver con la misión. El expulsar demonios, el sanar enfermos, cualquier cosa tiene que ver en el contexto de la misión. Yo voy a estar con ustedes y mi autoridad va a estar con ustedes para que ustedes vayan a las naciones y lleven mi evangelio, mi palabra, y no haya quien se les oponga, quien los pueda detener, está diciendo. Entonces, porque dice, sigue diciendo, ha venido la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dijimos, hermanos, días atrás, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Job, en Job capítulo 1, cuando dice que los hijos de Dios vinieron delante de Dios, ¿verdad? Dice que vino Satanás. Satanás en la era, dijéramos, del Antiguo Testamento, hasta este punto, Satanás tenía acceso a la presencia de Dios y estaba acusando, dice, permanentemente, pero a partir de la ascensión de Cristo y que Satanás fue lanzado, Satanás es, dijéramos, limitado en ese aspecto. Ya Satanás no tiene ese acceso, ya no tiene ese mismo poder para engañar y para esclavizar, para acusar a los hermanos, a nuestros hermanos. El que los acusaba día de día y noche, ahora ya no, está diciendo Juan. Entonces, el ser lanzado, hermanos, se asocia, debemos asociarlo con la actividad misionera de los 70 aquí miren, Lucas capítulo 10. Si vamos a Lucas capítulo 10, se recuerda que el Señor los mandó a los 70 de 2 en 2, 35 parejas. Y les dijo que fueran y llevaran la palabra. Entonces, dice el versículo 17, Lucas 10, 17, que cuando volvieron los 70, dice que volvieron con gozo, dice. Y le decían, y venían diciéndole al Señor, y le dicen, venían ellos emocionados, gozosos, y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, fíjese que esto está en el contexto de la misión. En ese contexto tiene sentido hablar de estas cosas. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Versículo 18. Yo veía a Satanás, dice, caer del cielo como un rayo. Entonces, que cuando se habla de expulsar a Satanás del cielo, de sacarlo del cielo, de que Satanás es expulsado a la tierra, todo eso está asociado con la primera venida del Señor, con su muerte, con su ascensión, y está asociado con la obra misionera de los 70 aquí. Jesús dice, yo miraba a Satanás caer como un rayo en relación a la obra que ellos venían haciendo de proclamar el evangelio y de expulsar a los demonios y liberar a las personas con el evangelio. Por ejemplo, y pudiéramos ver varios pasajes, pero por ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 16, si vamos rapidito ahí, o lo puede poner, hermano, en la pantalla, Hechos 14, 16, dice, Pablo dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dice Hechos 14, 16, en las edades pasadas, o sea, en la época del Antiguo Testamento, dijéramos, Dios permitió que
que las gentes anduvieran en sus propios caminos. La salvación estaba, aunque hubieron gentiles que se salvaron, pero la salvación estaba más asociada con los judíos, ¿verdad? Con los judíos. Y Satanás como que tuvo más, dijéramos, poder sobre las naciones para mantener sus tinieblas sobre ellas. Pero a partir, hermanos, de la venida del Señor, de su muerte, de su ascensión, Satanás es expulsado. Y dijéramos, en ese sentido, dijéramos que vamos a hablar de la atadura de Satanás. Satanás es atado, estamos leyendo aquí en el capítulo 20. Otra cosa que quisiera hacer referencia es que cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Dice el libro mismo de Apocalipsis, Filipenses capítulo 2, versículo 9, que ascendió, dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces en Apocalipsis vimos y podemos leer en el capítulo 7 que Él se sentó, ¿verdad? Se sentó a la diestra de Dios Padre, el Cordero, ¿verdad? Cuando Juan estaba llorando porque no encontraba quien abriera los sellos del libro, ¿verdad? Entonces dice que ahí se encontró uno, estaba manchado con sangre. Era el Cordero de Dios y se sentó a la diestra de Dios Padre para reinar y se le dio a él la autoridad. Ha venido la autoridad de Cristo. Entonces se le dio la autoridad en el pasaje ese especialmente para qué dice, para desatar los sellos. Y dijimos cuando vimos los 7 sellos y los sellos, vimos, ¿verdad? Que en la Biblia, el Antiguo Testamento era un libro sellado, pero con la ascensión de Cristo, entonces se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Se empieza a escribir el Nuevo Testamento y se da la revelación. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento de una manera clara. Ahora podemos entender y decíamos, Apocalipsis quiere decir precisamente eso, revelación. Ya no hay sellos, el libro está abierto, dijimos. ¿Y cómo se logró eso? Con la ascensión de Cristo, con la victoria de Cristo. Él recibe autoridad y la revelación es dada. El misterio, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 26. Entonces el Cordero ha vencido y se le ha dado el poder y el derecho para aperturar los sellos del libro. Hablamos en aquel momento del libro de Daniel, de lo que dice Daniel, de cómo allá Daniel capítulo 12 se le dijo a Daniel que sellara la visión. Y Pablo dice, por ejemplo, aquí en Colosenses 1:26, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, el misterio de Cristo, el misterio de Dios, ¿verdad? Que había sido escrito en las páginas de los libros del Antiguo Testamento a través de los profetas, pero era un misterio oculto. Pedro dice que cuando ellos escribieron, ellos pensaban del Mesías, pero no sabían en qué tiempo, en qué época, dice el apóstol Pedro en su epístola. Pero ahora dice Pablo, Colosenses 1:26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen que ver con la muerte y la ascensión de Cristo. Entonces, es claro que con la venida, con la obra y la resurrección de Cristo, Satanás perdió influencia en el cielo y su poder para engañar y esclavizar a las personas en la tierra. Él perdió esa habilidad, ese poder, fue desplazado, fue expulsado. Entonces, cuando hablamos de que aquí en el capítulo 20, que Satanás es atado, hermano, ¿cómo vamos a interpretar este aspecto de que Satanás fue atado? Y fue, dijéramos, como dice aquí, fue encerrado, fue arrojado al abismo y encerrado y fue puesto un sello sobre él. Entonces ya dijimos que no podemos hablar de que fue atado literalmente con una cadena porque es un espíritu. Entonces, ¿qué se refiere todo eso? Bueno,
quisiera que leyéramos un par de pasajes para interpretar, dijéramos. Acuérdense que la Biblia debe de interpretar a la Biblia, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 29. Mateo versículo 12, 29. Entonces, vamos a entender atado y el enfoque amilenialista que estamos hablando. Entiende que atado, hermanos, quiere decir que fue Satanás limitado en su capacidad de engañar a las naciones y oponerse a la iglesia para que haga la obra misionera. Voy a repetir eso. Significa que el diablo fue limitado en su capacidad de engañar a las naciones y de oponerse a que la iglesia haga la obra misionera, la obra de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, en Mateo capítulo 12, versículo 29, dijo Jesús, ¿verdad? Cuando lo estaban acusando los fariseos que él expulsaba a los demonios en el nombre de Belcebú, ¿se recuerda? Entonces lo estaban acusando que él expulsaba a los demonios en nombre de Satanás. Y Jesús le dice, ¿cómo una casa va a estar dividida? Si una casa está dividida en sí misma, ¿cómo puede permanecer? No puedo expulsar a Satanás en el nombre de Satanás, dice Jesús. Pero si yo expulso a los demonios en el nombre del reino de Dios, entonces el reino de Dios se ha manifestado, dice Jesús. ¿Verdad? Entonces, luego dice esto, dice versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero, ¿qué dice, hermano? No le ata. La palabra atar ahí, hermanos, deo, la palabra en griego es deo, es exactamente la misma palabra que usa Juan en el capítulo 20, donde dice que Satanás fue atado. Es la misma palabra en el original, en el griego, deo, la palabra deo en el griego, es exactamente la misma palabra. Entonces dice, después de atar al hombre de la casa, entonces podrá saquear la casa. Entonces Jesús lo que está diciendo es que Él ha venido a saquear la casa del príncipe de este mundo, Satanás, que ha tenido a las naciones bajo sus tinieblas, ¿verdad? El reino de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios ha estado nada más en el pueblo judío. Algunos gentiles han sido influenciados a través de toda la era del Antiguo Testamento. Algunos gentiles fueron salvos, alguna ciudad como Nínive. Pero el mundo en general ha estado bajo esa influencia, bajo ese engaño de Satanás. Y Cristo vino la primera vez a saquear su reino. Que ya lo leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él vino a saquear su reino, a romper su reino, a deshacer su reino. Y para eso, dice Jesús, hay que atar al hombre fuerte, a Satanás. Entonces, entendemos, Cristo viene y Satanás debe de ser atado para que entonces su reino pueda ser saqueado. ¿Cómo el reino, o sea, el mundo va a ser saqueado? A través de la iglesia y su obra misionera. La iglesia, a través de la obra misionera, va a llevar el reino de Dios a las naciones y va a saquear. Van a haber muchos que van a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, a través del evangelio, como dice 2 Corintios 4, que resplandezca, dice. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, pero el evangelio ahora, la iglesia es comisionada, los discípulos de Cristo son enviados y ya no hay poder que detenga a la iglesia. Las tinieblas no pueden prevalecer, la iglesia no puede ser, las puertas del Hades no prevalecerán, no van a detener el avance de la iglesia y de la obra misionera. Ese es el punto aquí. Entonces, pero otro pasaje más para tratar de entender un poquito, ¿verdad? De lo que puede significar
espiritualmente estar preso, porque no estamos hablando de algo literal, porque está diciendo que Satanás ha sido apresado, ha sido atado y ha sido metido en la cárcel. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero claro, nuestra mente material, humana, cuando hablamos de esto pensamos en algo literal en la cárcel y que ya no puede hacer nada el que está ahí. Pero mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, solo para darnos una idea de lo que podría significar esto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios dice no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿verdad? Está hablando de los demonios, de la tercera parte de los ángeles que desobedecieron, si no dice que arrojándolos al infierno, que es lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Que lo arrojaron a Satanás al infierno, al pozo, ¿verdad? Atado, lo encerraron allí. Es lo mismo que dice Pedro aquí, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a ¿qué dice, hermano? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que los demonios están como, hermano, presos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero eso no quiere decir que los demonios no tienen ningún tipo de actividad, ¿verdad? Pero está diciendo Pedro que están presos. Entonces, de igual manera podemos entender la idea, el concepto de que Satanás ha sido atado. No es que Satanás no puede hacer nada, pero Satanás está preso, y no solo él, sino que todos los demonios, todas las huestes satánicas están, en un sentido, están presos, están reservados para el juicio, están encarcelados, pero no quiere decir que no tienen ninguna actividad. Eso está claro en la práctica, y no quiere decir entonces el aspecto de que fue atado. Y cuando Jesús dice que el hombre de la casa debe ser atado, el hombre fuerte, para poder saquear su casa, no quiere decir literalmente que Satanás no puede hacer nada. Eso creo que es bastante claro, y es así como entendemos entonces ese pasaje. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que dura el milenio, que el milenio es la época de la iglesia, ¿verdad? La era de la iglesia, la era nuevo testamentaria donde estamos ahora viviendo. ¿Qué es lo que está predominantemente en la era del milenio pasando en la tierra? La iglesia está haciendo ¿qué? La misión. Y Satanás no puede impedir eso. Y eso es claro al ver la historia, ¿verdad? Cómo la iglesia ha avanzado, cómo el evangelio se ha esparcido y cómo eso va a estar ocurriendo hasta llegar a la tribulación. Hasta que entonces, esa es la forma, es una grafiquita sencilla, ¿verdad? De cómo podemos ver esto, ¿verdad? Entonces, las naciones en oscuridad, pero cuando Cristo viene, Satanás es atado y el evangelio va a todas las naciones, y Satanás no puede detener eso. Entonces, así es como dijéramos, vemos este enfoque en relación al evangelio, a la labor evangelística, misionera de la iglesia, y es lo que vemos que predomina a través de la historia, y fue lo que hablamos también cuando vimos la apertura de los sellos, si ustedes se recuerdan, o pueden hacer un repaso. Vimos cómo en la era de la iglesia este es el punto predominante, que el evangelio va a las naciones. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios, y por eso es que nosotros debemos enfocarnos en eso, hermano. En cómo el evangelio lo extendemos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, y todo lo que hacemos dentro, fuera de las paredes de la iglesia debe de ir enfocado en que el reino de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Amén, hermano. Esa es la onda del Señor, ese es el negocio del Señor, ese es el plan de Dios, ese es lo que Dios está haciendo. Amén, hermano. Entonces, durante el milenio, el periodo de la iglesia en la tierra, lo que predomina, lo principal, lo más importante es esto. La iglesia tiene una misión, es una guerra, pero su enemigo está vencido.
no puede detener el avance de la iglesia. La iglesia va a cumplir la misión de Dios, va a extender el reino. Ahora, en el cielo, hermano, versículo 4 al 6. Entonces, ¿qué es lo predominante en el cielo? Del versículo 4 al 6, el reinado de Cristo comenzó con la ascensión, ¿verdad? Filipenses 2:9 dijimos, ante el nombre de Él se iba a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando dice aquí, habla de la primera resurrección, hermano. ¿Cuál es la primera resurrección? Bueno, si usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 1, entonces, la primera resurrección, hermano, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? La regeneración, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Entonces, la primera resurrección es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es la transformación espiritual de una persona. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que ha resucitado, pues, ¿por qué resucitó? Porque estábamos muertos. ¿En qué, hermano? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, nos dijo, vive. Nos dio vida. Nos resucitó, resucitamos, estábamos muertos, pero ahora hemos resucitado y andamos y vivimos en novedad de vida, y cuando nos bautizamos, eso es lo que representamos, que ahora estamos vivos en Cristo y para Cristo. Pero cuando vemos, hermanos, un montón de gente que dice que son cristianos, pero no hacen lo que está diciendo aquí, dice, si habéis resucitado con Cristo, si habéis reconocido a Cristo, si habéis recibido la vida de Cristo, si habéis sido regenerados, entonces, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba. Pero si alguien, no digo esto para señalar a nadie, ni para que usted vaya a decirle a alguien, es que vos no has nacido de nuevo. Eso no debemos hacerlo. No se puede. Usted no es, ni yo soy quien para decirle a alguien, usted no ha nacido de nuevo. No somos nosotros quienes para andarle diciendo a la gente si ha nacido de nuevo o no. Eso es un atrevimiento, eso es ser abusivo uno. Eso es inaceptable de que uno ande hablando eso, porque eso no nos corresponde. Pero lo que sí uno puede hacer es observar, y debe de ser, como dijo alguien, observativo, ¿verdad? Debe de ser observador, ¿verdad? Claro, usted mira a sus hijos, mira a fulana, a sutano, ve a fulanito, al hermanito aquel, al otro, y usted ve que esa persona no tiene ningún interés en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que usted va a pensar? No, hombre, este que ya no ha nacido de nuevo, porque no tiene vida, pues. Solo en las cosas de la carne y las cosas de este mundo piensa. No se involucra en la obra de Dios, en la misión de Dios, no, nada, de nada, pues. No está haciendo nada para que el reino de Dios porque esas son las cosas, los intereses del reino de Dios es ese, que su reino se expanda. Entonces, si alguien no tiene interés de eso, sino que esconde su talento y no lo pone a que gane, entonces uno puede pensar y decir, pero no debe llegar al punto de acusar a alguien de que no ha nacido de nuevo o algo así. Mejor deberíamos de orar y trabajar y tener paciencia y esperar que Dios haga esa obra, ¿verdad? Y seguir enseñando la palabra, etcétera. Pero la primera resurrección, hermano, es haber nacido de nuevo. Esos son los que han resucitado con Cristo ya, los creyentes, pues. Entonces, dice el versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, ¿qué dice, hermano? Las almas, dice. Entonces,
las almas, dice que vio. Entonces las almas de los decapitados, y dijimos al principio, le podemos llamar las almas de los fieles, de los creyentes, pues de los que mueren en Cristo. Morimos en Cristo en diferentes circunstancias, ¿verdad? Puede que alguien muera decapitado, alguien pueda morir de una enfermedad o de muchas causas. Pero el que murió en Cristo, dice que cuando Él venga, Él lo va a levantar porque le va a dar un nuevo cuerpo. Pero aquí, hermano, lo que Juan ve es a las almas de los fieles. Entonces, para, dijéramos, tratar de entender un poco esto, le voy a leer, y esto lo mencionamos casi siempre que vamos a una vela, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice, hermano? Y presentes al Señor. Entonces, cuando una persona en Cristo muere, ¿a dónde va, hermano? A la presencia del Señor. Su alma, el cuerpo, el barro vuelve al polvo donde fue tomado, y el espíritu va a Dios, quien lo dio. Entonces el alma, la parte inmaterial, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos una parte material, una parte inmaterial. La parte material vuelve a la tierra y la parte inmaterial va, llámese alma o llámese espíritu. Algunos hacen una gran diferencia, pero eso es bastante cuestionable. Pero la parte inmaterial, el alma, aquí le llama Juan, dice que vio a las almas. O sea, todos los fieles que han muerto están como, hermano, ¿están en dónde? En la presencia del Señor, como dice Pablo. Estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Entonces, para los hermanos que iban a leer la carta en ese momento, al final del primer siglo, muchos habían sido decapitados por el Imperio Romano. Muchos habían muerto en las manos de los religiosos, de los judíos, ¿verdad? Habían entregado sus vidas por causa del testimonio de Jesús, como dice aquí. Entonces, ellos al recibir la carta necesitaban recibir ánimo y consuelo. Y Juan, desde el punto de vista, dijéramos, pastoral, que también él estaba interesado en que la carta les hiciera un efecto inmediato a lo que lo iban a leer. Hay elemento aquí, dijéramos, futuro, como hemos venido diciendo, pero ya en ese momento los que estaban leyendo la carta o el libro, hermanos, estaban quizás tristes. Estaban acongojados porque muchos habían muerto, habían entregado sus vidas. Y Pablo y Juan lo que les está diciendo es que los que habían muerto a manos de la bestia o del Imperio Romano, porque la bestia, como hemos venido viendo, y todo el falso profeta se refiere a lo político militar, ¿verdad? A lo religioso hemos venido diciendo. Y eso ha tenido sus formas a través de la historia. Al final de la historia va a tener una forma con los 10 cuernos y las 7 cabezas y todo eso, pero la bestia de alguna manera siempre ha existido desde el gobierno mundial humano. Entonces Roma, que era un imperio mundial, hermanos, había matado a muchos cristianos, y entonces Juan les está diciendo: los que han muerto, que han sido fieles a Cristo, ellos están, ¿a dónde? Durante el milenio, hermano. Están en el cielo, en la presencia del Señor. Los que han muerto, nuestros hermanos que han muerto, ¿dónde están ahorita? Durmiendo. Es una forma simbólica de decir que se fueron de este mundo, pero ellos están, ¿a dónde, hermano? En la presencia del Señor. Y están disfrutando, dijéramos, del reino, porque Cristo reina hoy. Decide entre las naciones que Cristo reina. Eso es lo que proclama el Evangelio. Entonces, la gente durante todo este periodo nuevo testamentario
Los que mueren en Cristo, entonces, hermanos, están gozando de la presencia del Señor y participando del reinado de Cristo. Amén, hermanos. Entonces dice, los otros muertos, dice, los que no, o sea, los que no participaron de la primera resurrección, los que no han resucitado con Cristo, o sea, los incrédulos, no disfrutan de estas cosas. Ellos serán parte de la segunda muerte, o sea, del lago de fuego, del infierno. Eso es lo que está diciendo Juan. Los creyentes, los que resucitaron, los de la primera resurrección, los que creyeron el Evangelio, cuando mueren, pueda que mueran de una forma trágica, mueren entregando sus vidas por la causa de Cristo, pero esos van a la presencia del Señor y disfrutan del reinado de Cristo desde ya. Desde ya está diciendo Juan. Entonces, pero los otros muertos, los que no han participado en la primera resurrección, los que mueren en su estado natural, sin haber experimentado una regeneración, esos van a pasar ¿a dónde? Después de morir, a la segunda. Después de su primera muerte van a pasar a la segunda muerte, que es el lago de fuego, el castigo eterno. Eso es lo que está diciendo, Juan. Y al final, hermanos, para terminar, vamos a hacerlo así rápido, no me quiero entretener más. Pero al final del versículo 7 al 10, entonces, al versículo 7 al 10, un periodo breve, o sea, la gran tribulación. Eso, hermanos, encaja con todo lo que hemos venido diciendo, en donde se presentará el conflicto final, el Armagedón, ¿verdad? Y habla aquí en estos versículos de la derrota que es repentina, instantánea y definitiva. Y describe, hermanos, describe los pueblos, pero más que Gog y Magog, algunos comentaristas dicen que lo que Juan dice aquí, lo que Juan describe exactamente el imperio bajo Antíoco, los que han leído un poco de historia, que describe un ejército numeroso y las características que da ahí casi que es exacto, pero es en todo caso una representación, como hemos venido diciendo, también del imperio al final. Pero la idea es que esto tiene que ver con el Armagedón. Dice que a fin de reunirlos, dice versículo 8, para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y hemos visto en las secciones anteriores cómo termina siempre con esta batalla, ¿verdad? El Armagedón. Satanás, la falsa Trinidad, en el capítulo 19 vimos que fueron, ¿verdad?, a esos espíritus en forma de rana a llamar a los reyes de la tierra y reunirlos para esta batalla que hemos venido hablando de ella ya en varios miércoles. Pero entonces termina aquí, hermano, al final de los 1000 años termina, Satanás es suelto, Satanás va a las naciones, engaña a los reyes de las naciones, crea su imperio, ¿verdad? La bestia, el imperio mundial como lo hemos descrito, la Babilonia, ¿verdad? Y todo el mundo y todo lo que eso implica, y entonces lo reúne para pelear contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y en eso aparece el Señor y regresa. Y entonces dice que Dios, versículo 9, descendió fuego del cielo y los consumió. Tesalonicenses lo dice de otra forma, dice que cuando se manifieste aquel inicuo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hermanos, cuando el Señor regresa, destruye, ¿verdad?, a todos esos ejércitos en su retorno. Y entonces quisiera leerles, que terminemos leyendo aquí en 2 de Pedro capítulo 3, si me acompañan.
Y esto es, dijéramos, ya la antesala para el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Después que el Señor regresa, Él levanta a su pueblo, Él regresa. No hay una forma así muy exacta, hermanos, de precisar, ¿verdad? Algunos hablan de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia, del levantamiento de la iglesia y la venida de Cristo como algo simultáneo, ¿verdad? Creo que es la forma más sana de plantear eso, porque no se puede establecer exactamente, decir si 3 años y medio antes o 1 año antes o qué periodo de tiempo puede haber entre el arrebatamiento, no el rapto, pero el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo, ¿verdad? Cuando destruya estos ejércitos. No, yo creo que bíblicamente es bien difícil establecer una diferencia de tiempo y cuánto tiempo puede ser. Lo veo bastante difícil. Prefiero yo en lo personal no entrar en ese detalle, sino decir, me gusta el enfoque de algo como simultáneo, ¿verdad? El Señor viene, levanta a su pueblo y Él destruye estos ejércitos y va a establecer su reino. Pero en la venida de Cristo, hermano, ¿verdad? Aquí dice que cayó fuego del cielo. Lo hemos visto esto a través de las copas, ¿se recuerdan, verdad? Todas las copas en la gran tribulación, todos los juicios de Dios. Lo hemos visto de varias formas, pero aquí Juan lo resume en esta parte como que cae fuego del cielo y consume a todo. Ahora, Pedro lo dice de esta otra forma. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Ladrón en la noche no para la iglesia, para los inconversos. Porque la iglesia está preparada, ya hablamos de eso también. Dice, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán. O sea, aquí dice Juan, cae fuego del cielo, pero algunos, si uno hace un análisis más detallado de este versículo, hermano, algunos dicen que Pedro lo que está sin entender, está describiendo el efecto de una bomba atómica, ¿verdad? Que deshace los elementos, ¿verdad? No sé cuántos han visto videos, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, ¿verdad? Literalmente cuando iba la onda expansiva de la bomba, deshacía literalmente todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pedro está describiendo aquí. Cae fuego del cielo, dice Juan, y dice, los elementos ardiendo, dice, serán deshechos. O sea, las partículas, los elementos básicos de la materia van a ser deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, hermano. Edificios, todo va a ser arrasado, ¿verdad? Como una bomba atómica. Entonces dice, mire, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué, hermano? Deshechas, o sea, pulverizadas, ¿verdad? Pulverizadas sería una palabra quizás mejor. Dice, si todas las cosas, todo lo creado, va a ser pulverizado, deshecho, ¿cómo dice? No debéis vosotros andar como en santa y piadosa manera de vivir. Dice, si tú entendés lo que va a pasar, lo que va a hacer el Señor al final de esta era, entonces dice, eso es lo que debe de provocar en nosotros, es una manera santa y piadosa de vivir, esperando y apresurándonos, dice, para la venida del día de Dios. Es como cuando vivimos santa y piadosamente, es como que estamos corriendo para la venida del Señor, para encontrarnos con la venida del Señor. Es como que estamos apresurándonos. Es como que estamos diciendo, Señor, ven, Maranata, ven, Señor, pero con nuestra manera de vivir.
Dice, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual dice, cuando los cielos encendiéndose, porque los cielos mismos, hermano, serán deshechos, no solo la tierra, pero los cielos mismos. Y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. Es como que usted meta un hierro y en el fuego y se hace líquido. Y con eso, ese líquido usted puede hacer reciclaje, pues está de moda eso. Dios va a reciclar la tierra. Todo lo va a reciclar. Lo va a deshacer y va a hacer algo. No lo va a destruir, sino que lo va a reciclar, lo va a cambiar. Por eso es tierra nueva y cielo nuevo. Entonces dice, siendo quemados se fundirán, pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos, en los cuales mora la justicia, dice. Gloria a Dios, hermano. Isaías, en el capítulo 65, 66, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pablo dice, la creación misma gime, dice, esperando la adopción, la liberación, hermano, todo va a ser cambiado. Y nosotros debemos tener esa expectación. Y al meditar en estas cosas, hermano, eso debería de provocar un desprendimiento en nuestro corazón. Porque nosotros somos de la tierra y nuestro corazón está pegado a las cosas de esta tierra, ¿no es cierto? Así somos todos. Pero al ver la esperanza gloriosa, al ver las promesas de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, eso debe de tener esa expectativa, debe provocar un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vivir, en nuestra dedicación al Señor y a la obra de Él. Debe de transformar. Si nosotros lo visualizamos por las Escrituras, entonces eso debe causar un impacto en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vivir, en nuestro enfoque y filosofía de vida. Que el Señor, hermano, nos ayude, ¿verdad? Como decíamos un día de atrás, no seamos como la mujer de Lot, ¿verdad? Que su corazón estaba tan apegado que cuando el Señor consumió Sodoma y Gomorra, ella se consumió con eso, ¿verdad? Que el Señor nos dé un corazón para Él y hermanos, y todos los que mueren en Cristo van a la gloria del Señor y están disfrutando, ¿verdad? Ya saboreando las primicias del reino de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, y mientras tú regresas, tú nos has dado una